Muy buenas tardes, jóvenes. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, saludándoles, esperando en Dios que estén muy bien de salud, que estén protegidos en esta situación tan anormal que seguimos viviendo y en expectativa de que pronto podamos estar retomando nuestras clases presenciales. Mientras tanto, vamos a tener que seguir con las diferentes modalidades que estén a nuestro alcance. Y para la clase de este día, que es relativa a la pena de prisión, he tomado la decisión de intentar hacerlo a través de la presentación de diapositivas creadas con PowerPoint y convertidas en video para que de esa forma pues podamos tener un método un tanto alternativo, un tanto audiovisual para que ustedes puedan sentir menos tedioso que estar viendo a una persona grabándose, algo al estilo hedonista o narcisista frente a una cámara. Dicho eso, pues agradezco profundamente el esfuerzo que hacen de estar pendientes de las clases. Sé que para ustedes no es nada fácil y trato en la medida de lo posible de no saturarlos demasiado, en vista de que su situación es compleja, tantas materias, tanto estrés, tantas cosas. Pues vamos a tratar de hacer esta presentación y esta clase de una forma breve y de tal manera que ustedes puedan sentirlo menos pesado, preparándose de antemano, se los digo, para las clases que vamos a dar posteriormente y las evaluaciones que también tendremos que hacer por cualquier medio electrónico que tengamos a disposición. Más adelante les diré cuál va a ser el método que vamos a utilizar. Por el momento, pues, nomás decirles que empezamos a hacer un breve análisis acerca de la pena de... Para hacerlo, creo que es importante que tomemos en cuenta que vamos a plantearnos unos conceptos iniciales que son importantes, porque nos van a dar ciertos parámetros que tenemos que valorar a la hora de entender a la prisión como pena y a la prisión como establecimiento en el marco de un ordenamiento jurídico. Por eso, antes de hablar directamente de la pena de prisión, vamos a hablar de dos conceptos que son de carácter científico y los complementaremos con dos conceptos que, si bien tienen un elemento jurídico, están más encaminados, encausados al tema en cuestión para darnos un punto de partida pues bastante sustancial. Hablaremos en primer lugar, así a grosso modo, del derecho penitenciario, aclarando que hasta el momento podemos pensar erradamente que la temática que estamos desarrollando es muy propia del derecho penal. Es necesario recordar que el derecho penal, como parte sustantiva, primaria o principal de la actividad punitiva del Estado y esa facultad sancionatoria, es todo un conjunto, un sistema que tiene otras subdivisiones que también son importantes. Podemos hablar por ahí del derecho procesal penal, en parte objetiva, pero también podemos hablar de una derivación que tiene principios y aspectos propios, pero que nacen del derecho penal, como es el derecho penitenciario. Un derecho, digámoslo ahí, digámoslo de esta manera, especializado en el área del derecho penal, que es del cual nace. Cuando hablamos de derecho penitenciario, estamos hablando de un concepto de carácter normativo, que incluye normas constitucionales, leyes penitenciarias, reglamento de la ley penitenciaria y otros cuerpos o normativas doctrinarios y jurisprudenciales. Es decir, estamos hablando de un sistema normativo, o como ustedes lo quieren ver, un conjunto de normas de carácter jurídico que en concreto trata acerca de la ejecución de la pena. Diríamos entonces que es un complemento del derecho penal, por cuanto en el derecho penal nosotros vamos a encontrar los principios y vamos a encontrar a la vez cada uno de los actos que son descritos por el legislador como delitos, aquello de la tipicidad, y también la sanción que le corresponde a la conducta realizada, lo cual entenderíamos como punibilidad. Más adelante veremos un derecho procesal penal, que sería aquel que se encarga de establecer el proceso o el mecanismo o el modo a través del cual vamos a llegar al conocimiento de una verdad objetiva acerca de la comisión de un hecho delictivo para imponer una sanción. En este caso, vamos a complementar con la parte penitenciaria, entendiendo entonces que toda conducta es sancionada, porque así lo establece el legislador en el derecho penal. Se determina la sanción a través de un proceso, como se indica en un derecho o un principio fundamental del derecho constitucional, que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oído y vencido en un juicio con arreglo a las leyes. Finalizado el proceso, pues tenemos que ejecutar la pena, y eso es lo que corresponde al derecho penitenciario. En el derecho penitenciario entonces podemos sintetizar y resumir que
es el sistema normativo especializado del derecho penal que tiene por objeto establecer la forma en la cual ha de ser ejecutada la pena impuesta en ocasión a la comisión de un hecho delictivo. Espero estarlo diciendo de una forma suficientemente pausada como para que ustedes puedan tomar las anotaciones que consideren oportuno. De lo contrario, pues también ahí tienen el video para estar retomando la idea en sustancia que ustedes consideren oportuna. Repito y reitero, estaríamos hablando de un marco normativo, estaríamos hablando de un sistema normativo o un conjunto de reglas o de normas jurídicas cuya finalidad en concreto es determinar la manera en la cual ha de ser ejecutada la pena que ha sido impuesta a consecuencia de un hecho delictivo. Así de simple. Como todo sistema normativo, pues tiene fuentes, y estas fuentes normativas o estas fuentes del derecho ya lo conocemos, son la Constitución, también es fuente del derecho penitenciario, la ley penitenciaria y su correspondiente reglamento, otros cuerpos normativos que sean vinculados y relacionados con esto, aspectos doctrinarios que siempre serán para poder ilustrarnos un poco respecto a la forma en la cual se ejecuta la pena, y por supuesto la jurisprudencia, que termina siendo como que una de las fuentes más ilustrativas para saber cómo es que los jueces en su momento aplican esta parte de la ejecución de la pena según las normas jurídicas o el Estado de Derecho, que se ha vuelto de moda hablar de eso de esta manera. No podemos confundir el derecho penitenciario con la ciencia penitenciaria, que es otro aspecto importante que tenemos que valorar y que es bueno que lo tomemos en cuenta en este caso. Cuando hablamos de ciencia penitenciaria estamos hablando de un aspecto de carácter multidisciplinario, una ciencia que se auxilia de otras, particularmente de la sociología, de la psicología o de la criminología, u otra que pueda ser oportuna y apropiada para establecer particularmente cómo se ejecuta o se da el tratamiento a las personas que cometieron un hecho delictivo, principalmente para buscar un enfoque preventivo, resocializante, o que se puede integrar de una forma plena a la vida cotidiana, a la vida en sociedad. Entonces la ciencia penitenciaria no se enmarca ni limita a un aspecto meramente normativo como lo hace el derecho penitenciario, sino que también tendrá que apoyarse obviamente de la sociología para entender el comportamiento humano, un poco de antropología si ustedes quieren también para comprender al ser humano en sí mismo, la parte fundamental, la criminología, que nos ayudará a entender por qué una persona comete hechos delictivos, cuál es ese impulso que lo lleva a la criminalidad, entender la causa de la comisión del delito para poder de alguna manera tratar de enmendar su comportamiento o generar las condiciones necesarias para poder tratarlo y que con ese tratamiento esta persona deje de delinquir. Entonces ustedes ven, la ciencia penitenciaria es mucho más amplia por ser multidisciplinaria que el derecho penitenciario, que diríamos en todo caso es eminentemente jurídico y por tanto eminentemente normativo. Es importante, repito, que tomemos esto en cuenta porque si ustedes ven en los centros penitenciarios de este país existen equipos multidisciplinarios, un equipo criminológico o un consejo criminológico que está conformado por psicólogos, está conformado por trabajadores sociales, porque estos campos de la ciencia, la psicología, el trabajo social o incluso la pedagogía son importantes para alcanzar la resocialización de la persona que ha cometido algún hecho delictivo. Entonces hablaríamos de una ciencia penitenciaria amplia y de un derecho penitenciario que si bien es restringido al aspecto jurídico normativo, pues también necesita auxiliarse de las diferentes ciencias para poder obtener resultados idóneos, como es que el colectivo social pueda vivir en plena armonía y que las personas que de alguna forma u otra han tenido que delinquir, pues también puedan resocializarse y enmendar y llevar una vida mucho más acorde a lo que se espera dentro de la sociedad. Los conceptos que son importantes y que ustedes deben valorar profundamente es el que hablemos de la pena de prisión y que lo aprendamos a diferenciar de la prisión. Dos conceptos que parecen idénticos, incluso cuando nosotros hablamos de prisión se sancionará con tantos años de prisión, enmarcamos con el término prisión propiamente al aspecto punitivo, es decir, a la pena, pero debemos hacer la diferencia porque es importante
en nuestra realidad social y en nuestra realidad jurídica, que nosotros entendamos que existe una pena, que es parte o manifestación de la acción punitiva del Estado, punibilidad que deriva o sanción que deriva como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo. Es una pena que consiste en la restricción o privación de la libertad ambulatoria de una persona. Así de simple. Entendemos esto con suma facilidad, lo hemos visto, lo venimos conociendo desde que estamos en segundo año, desde que entramos a conocer el derecho penal, hemos entendido que toda conducta, de hecho desde antes lo sabemos, pues desde que tenemos cierta conciencia o cierto nivel formativo, entendemos que a toda acción obedece una reacción. Y si tenemos una causa, esta causa va a provocar determinados efectos. Así pues, a toda conducta delictiva le va a responder una consecuencia de carácter jurídico, que será una sanción o una pena. Entonces, hablar de la pena de prisión, para no ahondar más en el punto, sería hablar de la respuesta del Estado hacia la comisión del hecho delictivo, privando de libertad a la persona que ha cometido tal hecho, que ha cometido tal delito. Diferente, hablemos de la prisión como un lugar o un establecimiento físico en el cual la persona condenada por el hecho que ha cometido debe cumplir la pena que le ha sido impuesta. El lugar destinado por el Estado para que se cumpla la pena aquí expresado homónima, es decir, la pena de prisión. Entonces entenderíamos por prisión tanto la pena como el establecimiento en el cual se cumple la pena. Este término ha sido utilizado o tiene otros sinónimos que son algunos más comunes que otros. Por ejemplo, al hablar del término cárcel, parecería que es menos de carácter jurídico y más de carácter sociológico. Algunos podrían hasta considerarlo de un aspecto filosófico. Pero podemos decir que al hablar del establecimiento, pues estamos hablando de las cárceles, podemos hablar de las penitenciarías, podemos hablar de los recintos carcelarios y estamos en la misma sintonía, estamos hablando exactamente de lo mismo, pero nuestro legislador a estos establecimientos en los cuales se debe cumplir la pena de prisión, pues les da el nombre de centros penitenciarios. Por lo mismo, nosotros en lo sucesivo trataremos de llamarlo de esa manera cuando nos refiramos a ese lugar que específicamente ha sido destinado para el cumplimiento de la pena privativa de libertad denominada prisión. Entonces hablaremos de los centros penitenciarios. Esto, valga la pena decirlo, también resulta interesante analizarlo, pues no es simplemente que imponga una sanción a una persona para que esté privada de su libertad, sino genero condiciones que le permitan resocializarse. Y eso lo voy a hacer dentro de un centro penitenciario, que debe tener condiciones mínimas, atendiendo al carácter humanitario, atendiendo sobre todo a que quien está cumpliendo la pena es una persona y por lo tanto tendrá que dársele el trato que como tal merece su dignidad y por lo tanto habrán algunas exigencias mínimas que deben ser cumplidas en estos centros penitenciarios, pero de eso no nos ocuparemos en este momento, sino que lo haremos posteriormente. En este momento simplemente nos limitaremos a referirnos a la pena de prisión como tal, con algunos aspectos de carácter histórico y sobre todo de carácter conceptual. Vamos a empezar por definir qué es la pena de prisión. Aparentemente esto resulta fácil, pues ustedes lo conocen, como repito desde hace algún tiempo, saben que una pena de prisión es una sanción del Estado, una expresión de ese jus puniendi, pero veamos algunas definiciones que nos pueden ayudar a comprenderlo de una manera pues, mucho más profunda. La pena de prisión tiene una definición en el artículo 47 del Código Penal que se limita a decir que es la limitación a la libertad ambulatoria de una persona cuya magnitud dependerá del régimen del cumplimiento. Estamos hablando en esencia que si toda pena como tal es un antiderecho, es decir, es la respuesta del Estado a quien cometió algún hecho delictivo, a quien infringió la normativa, a quien infringió el derecho, sería la respuesta represiva del Estado a la acción de algún, digámoslo así, de algún delincuente, diríamos que es una acción del Estado que limita, restringe
o priva a una persona de su derecho a la libertad ambulatoria. Así lo toma el legislador de una forma simple, sencilla, llana. Pero también podemos entenderlo en un concepto un poco más doctrinario. Todos conocemos la Enciclopedia Jurídica de Guillermo Cabanelas, y él hace alusión precisamente a una definición que es un poco más acabada y que de alguna manera nos sirve a nosotros para ilustrarnos un poco sobre este concepto jurídico. Dice que en términos generales es la acción de prender, coger o asir o agarrar, tomar algo y tomarlo o someterlo bajo un dominio en concreto. Cuando nosotros asimos, agarramos, prendemos una cosa, diríamos que la tenemos bajo un dominio físico. Entonces la pena como tal es una pena privativa de libertad más grave y larga que el arresto e inferior y más benigna que la reclusión. Cuando hablamos del arresto, recordemos que no existe solamente una pena privativa de libertad, también es restrictivo de libertad ambulatoria, el arresto de fin de semana y el arresto o la detención domiciliar. Estaríamos hablando entonces de que cuando a una persona se le obliga o se le somete a estar durante los fines de semana restringido de su libertad, pues eso es lo que se le restringe, la facultad de moverse de un lugar a otro, y los fines de semana pues tendrá que estar en los lugares de resguardo establecidos. Igual cuando hablamos del arresto domiciliar, que estaríamos diciendo de que la persona se somete a una acción del Estado que no le permite moverse de un lugar a otro, pero el establecimiento donde lo ha de cumplir será su propia casa. Cuando hablamos de la prisión, pues estaríamos hablando del punto intermedio entre esta, cuyo límite inferior, o que sería menos grave que el arresto domiciliar o el arresto de fin de semana, pero mucho menor que la reclusión. Cuando hablamos de la reclusión, estamos hablando de que una persona quede sometida a una libertad absoluta. Toda su libertad como tal se restringe por completo. Es un tipo de pena que en nuestra legislación desaparece bajo aquellas personas que quedaban en un aislamiento total. No obstante, debo decirlo que el derecho penitenciario permite que algunas personas, por su situación de peligrosidad, puedan cumplir sus condenas en una celda especial en total aislamiento, que muchas veces se realiza o se cumple por la necesidad de salvaguardar a la colectividad de la conducta que comete esta persona. Pero la reclusión propiamente tal ya no es propia de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces diríamos que si queremos tener un entendimiento genérico o común del término prisión, diríamos que tiene que ver con esta acción de prender, de tomar, de someter al dominio físico una cosa en general. Y si hablamos pues de la pena propiamente, someter al dominio físico a una persona que no podrá trasladarse de un lugar a otro, como podría ser en todo caso su voluntad. Buscando información para poder prepararles esta clase, encuentro a un historiador jurídico. Me gustó mucho su trabajo. Desgraciadamente no logré encontrar en los materiales recabados la autoría, por eso acá les coloco que es un autor desconocido. Pero las palabras me parecen interesantes para que las valoremos. Al hablar de la prisión, manifiesta que es un encierro derivado de la venganza privada o de las distintas formas de legitimidad del poder jurídico. Este historiador lo hace pensando o basándose en el hecho de que durante muchos años en la historia humana existió la posibilidad de encerrar a una persona, de privarla de su libertad por motivos de carácter privado, por ejemplo por una deuda. Entonces, lo podemos ver, esta referencia incluso en aspectos bíblicos, cuando aquel que no pagó va a tener que ser encerrado y hasta que pague todo lo que se le debe se le va a poder restablecer su libertad. Entonces estamos hablando de una especie de venganza privada, porque no cumpliste con lo que yo esperaba o con lo que yo deseaba, pues entonces te privo de tu libertad. Entonces sería un encierro derivado de esto o un encierro derivado de las formas de legitimidad del poder jurídico. El Estado, asumiendo la facultad punitiva, sanciona a una persona privándola de esa facultad de moverse de un lado a otro. Estos conceptos, estas definiciones nos ayudan a formar uno que sea de carácter propio y que lo sintamos que es un poco más amplio y más adecuado a la temática que estamos desarrollando. Por eso yo la defino como la restricción de la voluntad ambulatoria impuesta por el Estado a toda aquella persona que sea declarada culpable de la comisión de un hecho delictivo, y aplicable en los casos en los que así lo haya determinado expresamente
el legislador. Necesario decir que no toda forma de restricción de libertad ambulatoria es propiamente prisión. Ya dijimos que el arresto del fin de semana o el domiciliario no son prisión. Pero también es necesario reiterar o recalcar que aquella persona que se encuentra privada de libertad porque está siendo sometida a un proceso y que se encuentra bajo la medida cautelar de detención provisional no está sometido a una pena de prisión. La pena de prisión es propia de aquellos que ya fueron condenados. Mientras no exista condena, no existe pena de prisión. Avancemos un poco para conocer algunos aspectos de la evolución histórica. Yo diría más bien el surgimiento histórico de la pena de prisión. Me interesa mucho establecer algunas cuestiones básicas en torno a decir de que la evolución histórica que quiero hacer no pretende ser un compendio de historia jurídica de la pena de prisión, sino más bien un mero esbozo, una pincelada nada más para que ustedes, si así lo consideran oportuno, pues puedan ahondar un poco en el tema, buscar información, investigar un poco, porque termina siendo interesante el conocerlo. Dicho sea de paso, no vamos a ver solamente un mero surgimiento cronológico, sino también un conocimiento de una evolución o un surgimiento también de carácter filosófico, histórico-filosófico, en relación a cuándo, cómo y por qué surge la pena de prisión como una acción de parte del Estado. Decir en primer lugar que toda acción antisocial en cualquier momento de la historia que nosotros podamos considerar, toda tiene una respuesta de aquel que ejerza la autoridad en la época que sea. Vamos a ver nosotros que existe la conocida ley del talión. A todo aquel que hizo una conducta se le va a retribuir con otra conducta similar, bajo aquella dinámica del ojo por ojo y diente por diente. Hago lo mismo que esta persona realizó. Es una acción antisocial que tiene una respuesta agresiva, violenta, de parte del que la sufrió y que está presente en todo momento. Entonces diríamos, en primer lugar, que la pena de prisión es precisamente eso, pues es una respuesta de la autoridad a la acción antisocial. Pero a lo largo de la historia, esa respuesta ha tenido diferentes formas o diferentes manifestaciones. Consideremos que la primaria, la forma elemental en la cual se castigaba a aquella persona que cometía algún hecho delictivo, era a través de la muerte. O sea, esa era la principal, la más primitiva y la más básica de las respuestas del Estado a la comisión de un hecho delictivo. Muerte que podría ser en la horca. Aquella persona que cometió un hecho en concreto, pues lo vamos a ahorcar porque lo que hizo es grave, no merece vivir. O sea, es lamentable decirlo de esta manera, pero es una realidad en nuestra historia humana. La respuesta ha sido también a través del destierro. Una persona que ya no es más deseada, es proscrita en este colectivo, pues se tiene que ir de acá y no lo tenemos que volver a ver nunca más. Son manifestaciones, si quieren primitivas, si quieren salvajes o extremas, en respuesta a la conducta que una persona ha realizado. También tendríamos mutilaciones que se cometían en una persona. Aquello del ojo por ojo era bastante literal. Algunos todavía hablarán de un Maximiliano Hernández Martínez que le cortaba las manos a los ladrones. Pues estamos hablando precisamente de lo mismo. Mutilaciones que se realizan en el cuerpo de una persona a consecuencia de la comisión de un hecho delictivo, los azotes y las torturas de todo tipo. Es decir, el Estado o la autoridad en su momento histórico correspondiente responde a la conducta delictiva de una forma agresiva o de una forma violenta, incluyendo en algunos casos el encierro. No obstante, debo señalar un elemento que por favor deseo que lo tomen muy en cuenta ustedes en este momento y que lo mantengan presente a lo largo de lo que nos queda de la materia. No todo encierro, no toda privación de libertad va a ser propiamente lo que hoy en día conocemos como pena de prisión, pues el encierro que se solía utilizar en las épocas más antiguas de la historia humana y que se solía utilizar incluso en la Edad Media, no tiene las características propias de lo que hoy llamamos una pena de prisión. Al hablar de la pena de prisión propiamente, pues necesitamos situarnos en el marco del positivismo jurídico y particularmente del derecho penal positivo. Entonces estos encierros son simplemente, si ustedes quieren ver los gérmenes antiguos de lo que hoy en día es propiamente una pena de prisión. Todas estas muy superadas hoy en día, recalcando
que también existieron privaciones de libertad o aparentes privaciones de libertad que nosotros podríamos considerarlo propiamente como una pena de prisión, el que una persona pierda su libertad y que ya está sometido a una pena de prisión, como algunos podrían pensar en el caso de la esclavitud. Pero la esclavitud tampoco es una manifestación pura, concreta, real de una pena de prisión, porque lo que una persona perdía al momento de ser declarada o condenada a esclavitud no era solo su libertad, sino su carácter de persona. Y eso es todavía más agresivo, mucho más salvaje, mucho más primitivo que cualquier otra forma de sanción o de castigo. La esclavitud la podemos ver como respuesta a una guerra perdida, la podemos ver como una respuesta ante deudas o conductas realizadas, pero reitero, no solo se trata de privar de la libertad de forma exclusiva a una persona, sino de privarle de su carácter de persona. Un esclavo no era una persona y por lo tanto esta manifestación salvaje de la acción del poder no puede ser considerada propiamente como una pena, menos como una pena de prisión. Entonces, ¿cuándo podemos decir y cómo, por qué podemos decir que surge la pena de prisión propiamente tal? Pues aquí nos vamos a auxiliar un poco de ideas o de lineamientos filosóficos, históricos, tanto jurídicos, que nos están aportando nosotros particularmente Marx y Engels, que nos hablan de que sus orígenes de la pena propiamente tal se van vinculando con el desarrollo del modo de producción capitalista. Recordemos pues que antes en el feudalismo, incluso las personas que vivían bajo el sometimiento del señor feudal eran simples siervos, tampoco se consideraban que pudieran tener mayores derechos o mayores privilegios, como despojar a alguien de lo que en realidad no tiene. Entonces lo que podemos ver ya propiamente como pena de prisión va surgiendo conforme se va desarrollando este modo de producción capitalista. Sabemos pues que históricamente el capitalismo vino a ser el sistema jurídico, político, filosófico, económico y social que viene a sustituir al régimen antiguo del feudalismo y que en la visión o en la concepción marxista, Marx y Engels lo establecen como que tendría que superarse a través del socialismo. Pero no es el punto que nos interesa, sino que las lógicas marxistas nos enseñan algo que realmente quiero que consideren y lo tomen muy en cuenta. El sistema de producción capitalista como tal tiene un pilar fundamental en las prisiones. No se pudo haber desarrollado el sistema propiamente tal si no hubieran surgido las prisiones. Digamos que para ello vamos a encontrar que existieron casas de corrección y trabajo en Holanda, en Inglaterra y en otros países europeos a partir del siglo XVI. Si ustedes recordarán, una de las primeras clases presenciales que vimos, estábamos valorando el por qué una pena, cuál es la razón de ser de una pena. Pues dijimos que las penas iban a ser el mecanismo o el medio de control social útil y necesario para que una persona se someta a las reglas que el colectivo ha previamente establecido. Diríamos entonces que si lo vemos de una forma, un enfoque un poco menos jurídico, un poco más pedagógico si quieren, aunque resulte chocante, pero son medios o mecanismos que tienen una finalidad sobre todo de carácter disciplinaria o correctiva. Entonces, ¿qué tienen que ver estas casas de corrección o de trabajo en Holanda, en Inglaterra o en cualquier otra parte de Europa durante el siglo XVI? Pues fueron métodos, instrumentos o mecanismos que se utilizaron para poder forzar a los campesinos desplazados que salieron de sus zonas de cultivo para poder convertirlos en mano de obra para las nacientes fábricas. Es decir, tenemos que reeducar y disciplinar para que aquel que ya no está cultivando no ande vagando, no se dedique a la vagancia, sino que en lugar de eso pues se dedique a la acción fabril o a la industria como tal. Entonces, sabemos que hubo una revolución francesa, sabemos que hubo una revolución francesa, entenderíamos una revolución propiamente liberal y una revolución industrial donde es necesario tomar al hombre como productor, como medio de producción, para que empiece a generar la plusvalía que el capitalista necesita para hacer crecer su capital, su riqueza. Entonces es necesario educarlo, sacarlo de esa visión campesina para convertirlo en un obrero más. Entonces ahí tenían lugar estas casas de corrección
para poder educar y disciplinar a aquel que queremos que siga un camino específico o concreto. Entonces, así de simple, la prisión nace como una técnica adecuada de producción de disciplina, procurando disciplina para la sumisión al sistema. Siempre lo vamos a ver así. Incluso las penas en general tendrán una finalidad correctiva o disciplinaria. Vamos a penalizar, vamos a sancionar, vamos a imponer una pena de prisión para que una persona sea disciplinada y de esa forma pueda estar bajo la sumisión del sistema jurídico o del sistema político imperante. Entonces la pena de prisión tiene precisamente esa manifestación de su origen. Nace como un mecanismo de una forma disciplinaria para forzar a aquellos que no estaban inmersos en el sistema a quedar sometidos bajo su autoridad. Entonces, como digo, esto nace como propiamente una pena, nace con el desarrollo no solo del sistema de producción capitalista, esto lo podemos ver desde un enfoque filosófico, pero desde un enfoque jurídico va a nacer conforme va naciendo o va desarrollándose el derecho penal positivo. Entonces, ¿cuándo podemos situar como el origen más adecuado o más concreto o correcto de la pena de prisión? Pues diríamos que habrán discusiones en torno a esto. Ferraioli nos dice que se viene a desarrollar y a cimentar a partir del siglo XIX, pero la mayor parte de historiadores jurídicos lo sitúan más bien en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII y del siglo XIX. Conforme se va asentando y va tomando más forma el sistema de producción capitalista, es necesario generar ciertos sistemas liberales de carácter jurídico que nos van a situar también con una forma, digámosle, más civilizada, racional, de actuar ante la comisión de un hecho delictivo, y pues esto lo hacen a través de las prisiones. Las prisiones, como nosotros las conocemos hoy en día, podemos decir que tienen su surgimiento histórico en esta franja que va desde finales del siglo XVIII hasta los inicios del siglo XIX. Y con esto ponemos fin a la primera parte de esta temática relacionada con la pena de prisión y su desarrollo histórico. Más adelante les estaré compartiendo nuevo material en el cual estaremos analizando un poco la pena de prisión en relación a los aspectos doctrinarios y jurisprudenciales. Más importante aún, estaremos hablando acerca de las disposiciones normativas de carácter tanto de derecho interno como de derecho internacional que establecen las condiciones bajo las cuales tiene que cumplirse una pena de prisión. Finalmente hablaremos, en la próxima entrega que les haga, hablaremos acerca de los recintos carcelarios y las condiciones mínimas que estos deben contener para poder responder al principio de dignidad de la persona humana, pues recordemos, como ya lo hemos dicho, que son personas las que están cumpliendo penas de prisión y por lo tanto el trato que a ellos se les dé tiene que ser acorde a esta característica o a su naturaleza, diciéndolo de una forma más adecuada. Los dejo con este pensamiento de León Tolstoy en su novela Resurrección para que ustedes valoren el pensamiento crítico que este conocido autor nos establece en torno a la prisión, que nos quede como una manera de reflexión el que pensemos por un momento qué es lo que le da esa autoridad a un ser humano para poder privar de libertad a otro ser humano en cualquier condición o en cualquier circunstancia. Pásenla bien, gracias por haberme escuchado, que tengan un buen día.